nosotros somos Melanie Sofía, Fernando Calle, Luigi Castillo y Betsy Palmay. Bienvenidos a este pequeño pero interesante podcast. El día de hoy hablaremos sobre un tema de gran impacto en la sociedad, especialmente en los jóvenes, el consumo de drogas psicoactivas LSD y MDMA. Búsqueda de sensaciones. En esta búsqueda de sensaciones vamos a hablar de la dietilamida de ácido lisérgico, mejor conocida como LSD, y la 3,4-metilendioximetanfetamina, también conocida como MDMA. Ya, el LSD y el MDMA son drogas semisintética y sintética. ¿Qué quiere decir esto? Que una es preparada en laboratorios de síntesis orgánica, pero en base de descomposición de fuentes naturales, y la otra es preparada en laboratorios bajo productos que son exactos. El LSD, la fuente natural es el cornezuelo o ergot. Es un hongo que parasita las espigas de centeno, y aquí en este hongo se encuentra el ácido lisérgico y en el laboratorio se le agrega la dietilamida. En cambio, en el MDMA no tiene una fuente natural, o sea, en el laboratorio se sintetiza el metilén, dioxifenil y una propanona para formar la droga. Estas drogas son alucinógenas y estimulantes, causan euforia y modifican pensamientos de una forma más placentera en todo el sistema nervioso. Aquí cabe mencionar que son los jóvenes los mayormente involucrados en el consumo de sustancias psicoactivas. Estos se tornan en una etapa en la que las influencias externas se vuelven importantemente progresivas, ya que al ser un grupo mayormente vulnerable en el contexto en el que se desenvuelve, está impactado por cambios físicos, psicológicos y sociales. Según el National Institute on Drug Abuse, existen 4 patrones o niveles que determinan y describen el consumo de dichas sustancias. El primero es el consumo experimental, el consumo ocasional, el consumo habitual y el consumo nocivo y problemático de las SPA. Los jóvenes se encuentran principalmente involucrados en el primer y segundo nivel dicho, pero en el último periodo se han detectado casos donde estos jóvenes están en un consumo diario de sustancias. Parte del consumo de estas sustancias hacen parte de 3 factores de riesgo, los cuales son los individuales, que forman parte de cómo se siente, cómo se comporta, la edad, los recursos sociales, las creencias, los valores, los autoconceptos y la autoestima. Parte del consumo de sustancias se identifica en 3 factores de riesgo, los cuales son los individuales, donde hace parte la forma de ser, de sentirse, de comportarse, la edad, los recursos sociales, las creencias, los valores, el autoconcepto y la autoestima. Las relaciones, que abordan también la interacción familiar, el grupo de pares, el contexto escolar y el ocio. Y los sociales, donde hace parte la economía, la accesibilidad y disponibilidad del consumo, la aceptación social, las costumbres y las tradiciones. Estos factores son claves para entender los jóvenes y su nivel de vulnerabilidad, ya que al empezar a consumir, a través de esto se buscará saber si ellos lo hacen por salir de la realidad o buscar una manera de aceptación. Tomando esto en cuenta y sabiendo que la juventud es quien se muestra más susceptible al momento de interactuar en contextos en los cuales tanto drogas legales tales como el alcohol y el tabaco tengan lugar, caídas, fiestas, centros recreativos, conciertos, discotecas, ya saben. Lo curioso es que en cierto tiempo este tipo de sustancias han dejado de considerarse negativas, hablando obviamente hacia el público juvenil. Ahora cualquier tipo de droga se considera un ambientador social que facilita la convivencia. De hecho, en sí, si retrocedemos unas cuantas décadas en el tiempo, los años 60 y 70 fueron los precursores de este legado de la psicodelia. Ya saben, música disco, inicios de ciertos grupos culturales y demás. Hablando ya sobre el LSD, popularmente conocidos como ácidos, y el MDMA, la llamada éxtasis, son drogas sintéticas, es decir, químicas que alteran el organismo de quien las consume. Ahora, contando una experiencia que me ha tocado vivir como espectador de quienes han consumido ácidos,
Es curioso ver cómo el llamado viaje afecta la percepción de quienes lo consumen. Tengo entendido que este viaje es algo así como una potenciación al efecto de la marihuana o cualquier otra droga alucinógena. ¿Es verdad esto, Luigi? En efecto, para poder hablar del LSD, nos vamos a ir al primer viaje lisérgico que surgió en 1968 con su descubridor, el químico Albert Hofmann. Albert Hofmann era un químico que trabajaba con el cornezuelo, el que tiene el ácido lisérgico en su estructura. O sea, él trabajaba con este cornezuelo y accidentalmente llevó sus manos al rostro y se fue intoxicando con el LSD. Aquí empezó a sentir un viaje extraño, ya que mientras iba a su casa sentía mareos, ansiedad, disoluciones visuales, síntomas de parálisis, deseos de reír, y este efecto es en la actualidad todos los síntomas que tiene una persona al consumir el LSD. Muchas personas de la comunidad científica están convencidas de que Hoffman no encontró el LSD, sino que el LSD encontró a Hoffman, ya que al ser el experimento número 25 que hacía Hoffman con el cornezuelo, o sea, prácticamente quedaba obsoleto, ya que tantos estudios y así. Pero si no hubiese sido por la intoxicación de Albert, no tendríamos el LSD actualmente. Ya, con el tiempo el LSD tuvo varios usos en la medicina, pero unos jóvenes empezaron a usarla como droga para divertirse y así. Tanto fue el abuso de esta droga que su descubridor Hoffman sintió que su potencial académico estaba opacado, y ya que su droga ahora es ilegal. Por eso él sentía que su trabajo se fue al piso, así. Y con esto se diseñaron, o sea, más drogas, más síntesis, que tenían mismos efectos o peores en consecuencia al LSD. Ya, pero esto no del todo es malo, ya que el LSD ha sido muy importante en el mundo científico, ya que ayudó a comprender el funcionamiento molecular del cerebro y la neurociencia de la serotonina. Ya, se preguntarán por qué el LSD afecta tanto a la persona que lo consume. Y es porque, como les mencioné, está involucrado en el funcionamiento de la serotonina. La serotonina está a cargo de regular los estados de ánimo, el apetito, control muscular, sexualidad e incluso el sueño. El LSD es una droga que encaja en la categoría psicodélica, ya que es capaz de alterar el pensamiento, suprimir emociones, percepciones, sensaciones, es decir, es una mezcla rara que se forma en la mente de las personas. Aquí en la imagen podemos observar cómo el LSD funciona en el cerebro. Cuando el LSD se fija en el receptor de serotonina, que en este caso es el 5-HT2A, se queda ahí anclado, ya que provoca que parte del receptor se pliegue sobre la molécula de la droga. ¿Esto qué quiere decir? Que el LSD funciona como una cerradura entre el receptor y el neurotransmisor, ya que, como vemos en la imagen, hay un espacio considerable entre la serotonina y el receptor, y es ahí donde entra la síntesis del LSD, bloqueando el funcionamiento normal del cerebro y por ende de la serotonina. Como antes mencionó mi compañero, el LSD tiene una variedad de despliegues de funcionamiento cerebral, la cual puede implementarse como ayuda psicoterapéutica, adentrándonos en el mundo de la psicoterapia psicodélica. Esta empieza en el siglo XX, influenciado por las ideas de Freud y Hoffman, entre otros, donde decían que la mescalina o la dietilamida de ácido lisérgico facilitan o aceleran el proceso psicoterapéutico. Esto nos permitió obtener distintas modalidades y aplicaciones de la psicoterapia asistida por los dichos psicodélicos. Algunas de estas son la psicodélica, principalmente utilizada en Estados Unidos, donde permitía administrar altas dosis de LSD u otras drogas para que el paciente tuviera profundas experiencias y de esto obtener una versión renovada de sí mismo, del mundo y de la vida.
Esto traía beneficios terapéuticos per se y solo se suministraban de 1 a 3 sesiones nada más. La psicolítica predominante mayormente en Europa, donde a diferencia del anterior se suministraban dosis medias altas que acompañarían y facilitarían el proceso terapéutico del paciente. Esto se realizaba en mayores número de sesiones y se obtenía a partir de un punto de vista psicoanalítico. Y de manera más minoritaria también se realizaron terapias hipnodélicas que compartían técnicas sugestivas y de psicodélicos, y la terapia psicotomimética, la cual suponía que el estado psicodélico era igual al estado psicótico y les permitía trabajar un mejor proceso. Actualmente, desde el año 2000, se ha reactivado notablemente en diferentes países la investigación con psicodélicos, ya que estos resultan beneficientes ante la cefalia en racimo, la ansiedad en estado terminal, la depresión, la adicción o los trastornos obsesivos compulsivos. El anterior año, la revista Cell publicó una investigación acerca de mejorar el control de los efectos de los alucinógenos como son el LSD o la psilocibina, como se puede ver en la imagen aquí al lado, donde aumentaban el efecto de los antidepresivos y reducían el efecto de las alucinaciones que acompañan normalmente estas experiencias. Brian Roth y Giorgio Skiniotis han obtenido la estructura de la unión del LSD y del receptor que antes mencionaron mis compañeros de la serotonina, el HTR2A. Estos en la superficie de las células del cerebro, y desde ahí quieren descubrir cómo se producen las alucinaciones y de dónde provienen sus efectos terapéuticos, para implementarlos en nuevas terapias e investigaciones científicas. Algunas de estas investigaciones son la exploración de fármacos que se acoplen con más precisión a los receptores para obtener solo los efectos deseados. En específico, en nuestro tema, el MDMA quiere ser utilizado para tratamientos de trastorno de estrés postraumático o autismo en adultos. De hecho, existen varias reticencias a la implementación de estos psicodélicos para la terapia, ya que por varias instituciones y ámbitos estas han sido mal vistas para la población en general. Esto no permite la investigación total que podemos tener con estos alucinógenos. Siempre nos han dicho que todas las drogas son adictivas, pero se han hecho estudios sobre el LSD donde revelan que los índices de toxicidad de esta droga no son específicamente adictivos. Esto nos permite trabajar con él de mayores formas y mejorar varios fármacos y terapias como lo antes mencionado. En el caso del MDMA también se encuentran sus primeros efectos en el cerebro, especialmente en el neurotransmisor de la serotonina, el cual nos ayuda a regular nuestro estado de ánimo día a día, como mencionó anteriormente mi compañero. Por ende, esta droga psicoactiva se adhiere a la recaptación de la serotonina, el cual cumple un rol fundamental al extraerla de la sinapsis, haciendo así que la MDMA cause de forma excesiva la liberación de la serotonina en ciertas neuronas, teniendo un efecto similar a ciertas neuronas tales como la norepinefrina y la dopamina. Esta droga, como mencioné hace rato y como explicó mi compañera, es llamada éxtasis o también píldora del amor, pues su consumo lleva a un estado mental espacial propiciado por una desconexión de la realidad. Es una sustancia química que trabaja en medios clandestinos, por lo tanto es ilegal. La fuente más popular por la cual se la consume es a través de pastillas o cápsulas, en su mayor parte de colores, para que de esta forma llamen la atención de sus consumidores. Aunque claro, entre estos mismos consumidores, varias de las veces puede ser también inhalada. Como conté en un inicio, haya lugar mayormente en clubes nocturnos, fiestas y lugares en donde se dé lugar y oportunidad a la diversión. Es un estimulante que puede provocar alucinaciones. Sin embargo, su propósito inicial
es el hacer que su público tenga subidones que provocan que al consumirla la sensación de bienestar sea la que predomine en el cuerpo, manteniéndolos a un flote constante de alegría y felicidad sin necesidad de descanso. Esto es muy importante a tener en cuenta. Su consumo, al ser psicoactivo, causa en las personas confusión, deseo, depresión y ansiedad de consumir la MDMA. Los usuarios crónicos de consumo de la MDMA tienen un rendimiento menor a ciertas pruebas de carácter cognitivo a las personas que no han consumido esta droga. Por esta razón, y aunque en la actualidad no existan fármacos y tratamientos específicos para contrarrestar la adicción de esta droga psicoactiva, los tratamientos que se brindan a los pacientes son terapias cognitivo-conductuales, las cuales van a modificar su pensamiento, sus expresiones, expectativas y el comportamiento de los pacientes relacionados al consumo de la droga, junto con los factores para enfrentar el estrés. La participación en grupos de apoyo junto con las terapias cognitivo-conductuales pueden llegar a ser eficaces para una recuperación, así evitando una nueva recaída. Entonces, su efecto principal es conocido como un efecto inspirador de empatía, pues los sentimientos de comodidad, gusto, alegría y conexión emocional positiva en general no puede ser regulado mediante la afectación del neurotransmisor ya mencionado, serotonina. Aquí es importante mencionar una región del cerebro llamada hipotálamo, la cual es encargada de la homeostasis del cuerpo, el equilibrio de los sistemas, pues en este caso el hambre, la sed, el frío y el calor se ven afectadas de tal parte que el consumidor no se encuentra en sincronización, pues mientras mayor sea el incremento del placer en las horas de diversión, más alta será la probabilidad de ser víctima de deficiencias orgánicas, es decir, de disfunciones fisiológicas. En 1998, un estudio habla acerca de que todavía no están bien establecidas las consecuencias funcionales de este daño. Sin embargo, estudios preclínicos han demostrado que el consumo de la MDMA en las personas trae como consecuencia la impulsividad junto con el descenso de la actividad serotonergética. En algunas personas, el MDMA puede ser adictivo, pues en una encuesta realizada entre jóvenes adultos y adolescentes usuarios de éxtasis, se encontró que el 43% de quienes reportaron haberla consumido cumplían con criterios relacionados a diagnósticos aceptados con dependencia. Esto incluye, claro, el consumo de esta sustancia, pese a conocer el daño físico o psicológico que ésta puede causar, y los efectos de abstinencia y tolerancia, en este caso disminución de respuesta, que pueda tener. De todas formas, como cualquier otra droga, quienes la consumen pueden comenzar a depender psicológicamente de esta sustancia para sentirse bien, afrontar la vida, manejar el estrés. Y es que, imagínenlo, sentirse bien sin pensar en consecuencias o en algo distinto que no sea alegría. Suena asombroso, ¿no? Pero nada es tan fácil. Las consecuencias post-consumo de esta sustancia se encuentran sobrepasando sus aparentes beneficios. Y es que van desde hipertermia, deshidratación, náuseas, dolor de cabeza, a depresión, ansiedad, irritabilidad, agresividad, cardiopatías y disminución de la función cognitiva en general. En otro estudio en el año 2002, un grupo de 15 usuarios consumidores de la MDMA, los cuales no habían consumido durante un periodo largo de tiempo ni alcohol ni ninguna otra droga psicoactiva, presentaron con respecto al grupo control una mayor búsqueda de sensaciones y hostilidad, demostrando además una correlación negativa entre ambos rasgos. Además, en pruebas con primates, la presente imagen permitió observar actividad neuronal en la corteza cerebral luego de la exposición prolongada al uso de éxtasis. El panel de la izquierda, titulado Control, permite observar el tejido cerebral de un mono normal, mientras que el panel central y el de la derecha ilustran la pérdida de terminaciones nerviosas luego de haberse visto expuestas al consumo de éxtasis. Esto quiere decir que el primate, luego de haberse visto expuesto a esta droga, no vuelve a presentar la normalidad vista en el tablero de la izquierda, pese a haber transcurrido 7 años sin haberla vuelto a consumir. Por otro lado, podríamos decir que un factor relevante en la incidencia del consumo es también la personalidad de los individuos. Para ser más precisos, aquellos de carácter impulsivo presentan desinhibición y búsqueda de experiencias relacionadas con frecuencia al consumo de distintas drogas, siendo la relación más fuerte el caso de los psicoestimulantes, como lo es de la éxtasis. De hecho, según un estudio basado en el test de personalidad de Eysenck, se percibió que la mayor parte de consumidores
Muestran altos rasgos de introversión y psicoticismo, factor de la personalidad caracterizado por la agresividad y hostilidad. ¿Esto qué quiere decir? Se indicó que la mayor parte de la población de consumidores son introvertidos, impulsivos y de baja empatía. Probablemente esta es la razón por la cual llegan a consumir, el deseo de querer congeniar con personas diferentes a sí mismos, pero a su vez los vuelve personas potencialmente peligrosas, inhibidas de su propia naturaleza. Para concluir este podcast denominado Búsqueda de Sensaciones, cabe recordar que, como antes mencionamos, los jóvenes son los más involucrados en este mundo de las drogas. Ellos pueden consumirlas por razones como ser parte de un grupo, encajar en la sociedad, escapar de la realidad, les gusta la forma en la que los hace sentir, quieren ser mayores o simplemente buscan tranquilidad. Pero toda acción conlleva su respectiva consecuencia, las cuales pueden variar entre la drogodependencia, la falta de criterios de las toma de decisiones, una actividad sexual no segura y trastornos de salud mental, principalmente ansiedad y depresión. Muchas gracias por escucharnos y esperamos un próximo reencuentro. Bye. Chao. Chao. Chao.